Hola chicos, ¿cómo están? En este video les voy a explicar qué fue el arte griego. El arte griego, como ustedes sospecharán, fue el arte creado por los artistas griegos antiguos, caracterizado por la búsqueda de un ideal de belleza o por la imitación de la naturaleza. Estas van a sentar las bases de todo el arte de Occidente. Este arte se divide en 5 periodos. El primero de estos es el protogeométrico, que duró del año 1050 al 900 a.C. Toma su nombre de estilo de decoración de la cerámica de la época, que, tras la caída de la cultura parcial micénica, miónica y la subsiguiente caída de la Edad Oscura, emergió como la primera expresión de una cultura renacida. A raíz del desarrollo del torno más rápido, los vasos de este periodo son considerablemente y técnicamente más logrados que los anteriores. Otros avances que se dan en esta época son el compás y el pincel con puntas múltiples. Los elementos del recipiente se constituyen en pie, panza, cuello, labio y asas, y la decoración abstracta se da en los bandos horizontales. El aspecto se da más austero con formas de base línea o vertical, semicírculo, círculo, triángulo, cuadrado, etc. Las innovaciones serán las ánforas punzadas con cuello, las crateras y los lecitos. Aumenta la superficie, la altura y la decoración. Se da sobre todo en lugares como Ática, Eubea, Beocia, Tesola y Tesiros. El segundo periodo del arte griego es el periodo geométrico. Se da en los años 900 al 700 a.C. En este predominan los vasos sin fondo, usados en rituales y temas relacionados con la muerte. Se extendió por casi todo el mundo griego y lo podemos subdividir en otros 3 periodos. El geométrico antiguo, que va del 900 al 800 a.C., donde aparece la decoración, se prefiere los trazos rectilíneos, se representan los animales y hombres de una manera abstracta y se decora más el recipiente con el fondo barnizado en color negro. El geométrico medio se caracteriza por la representación de caballos como figuras muy esquemáticas. Se decora toda la superficie con bandas repetidas en forma de meandros, metopas, zigzags, etc. Este periodo va a durar del año 800 al 760 a.C. Finalmente tenemos el geométrico tardío, que dura del año 760 al 700 a.C. En este, los recipientes eran de un gran tamaño, ya medían 1,50 m, tenían fondos claros y la decoración continua en forma de metopas separadas por glifos. Se generalizan las representaciones figuradas, primero en animales y finalmente en los humanos, que podían estar aisladas o componiendo escenas. Se han identificado aves, cérvidos, capridos, caballos en actitudes estereotipadas, casi heréldicas y sin detalle. Luego tenemos el periodo arcaico, que va del año 776 a.C. al siglo VI a.C. Es una etapa de iniciación, formación y conreación de algunas formas que culminarán en la siguiente etapa, durante la cual se van formando en cada una de las artes los tipos definitivos y perfectos a los que tiende el espíritu idealista del griego. A través de este periodo se ve cómo evolucionan y se van perfilando los modelos clásicos que en el desarrollo del arte griego quedan fijos en medidas y proporciones inspiradas en el equilibrio y la armonía que caracterizará todo el arte helénico. Estos primeros templos afloran y se perfeccionan sobre fundamentos propios. Las diferentes influencias que ocurren en el arte griego, la de la civilización cretense, la civilización micénica y sobre todo grandes civilizaciones orientales, en especial la egipcia. La principal construcción de este periodo, naturalmente, fueron los templos, que primero se empezaron a construir con materiales como la madera y el ladrillo, que por obvios motivos no llegaron a nuestros tiempos para finalmente construirse en piedra y mármol. Luego ya seguimos con nuestro siguiente periodo, que sería el arte
del periodo helénico, que va a durar de el siglo V al siglo IV antes de Cristo. Este periodo se caracterizó por dos guerras. La Grecia heléstica se da del siglo 323 al 31 a.C. En los aspectos políticos, el Estado era representado por la voluntad soberana del rey, que era divinizado y disponía de un ejército propio de mercenarios y monopolizaba la explotación agrícolas y minerarias. Las actividades políticas de las ciudades desaparecieron. La economía se caracterizó por una decadencia generalizada de la agricultura, excepto en Egipto. La industria se estancó, pero floreció el comercio. Se difundió la economía monetaria y se fundaron ciudades crediticias y mercantiles que potenciaron las relaciones económicas en el Mediterráneo. La sociedad tenía la clase dirigente cosmopolita, que eran los griegos y los indígenas helenizados, que asentaron los grandes núcleos urbanos. Las poblaciones campesinas asimilaron solo superficialmente la cultura griega dominante y mantuvieron sus costumbres y tradiciones ancestrales. En cuanto a lo cultural, Atenas dejó de ser el centro más importante del mundo helénico y empezó a rivalizar con Alejandría, Antioquia, Pérgamo, Éfeso y Rodas. Se desarrolló una intensa actividad intelectual y científica gracias a los reyes, que se plasmó en la creación de bibliotecas, museos, gimnasios y teatros, y se incrementó la esencia especulativa y experimental. Se difundió la cultura a las grandes masas y aparecieron nuevas formas artísticas más ricas y expresivas, indicadoras de una nueva sensibilidad para los aspectos cotidianos de la vida. En cuanto a la religión y la moral, a la desaparición de las polis como una organización política acarreó la desaparición de una religión estatal. Las creencias religiosas dejaron de ser patrocinadas por el Estado y se convirtieron en un asunto individual. Surgen las religiones universales. Ahora vamos a hablar del arte griego, pero en cuanto a la arquitectura, porque si algo representa al arte griego es la arquitectura. ¿Por qué se caracterizó el arte griego en cuanto a su arquitectura? Primero que todo, porque fue adintelada. Por alguna extraña razón, ellos conocían la bóveda, pero nunca la usaron. Fue monumental, equilibrada en trazado de su plantel, esforzado de lectura. Se trabajó en equipo, como lo podemos observar en la cerámica, donde se necesitaban dos artistas, la persona que hiciera la cerámica y la persona que la pintara, y que se diera entre ellos una armonía. La piedra y el mármol fueron los materiales preferidos, aunque también se utilizó la madera, la mampostería y la policromía. Y siempre se decoró cada una de las cosas que se realizaban. La representación más característica de la arquitectura griega fueron los templos, que significaban normas, orden, y por esto se desarrollaron tres tipos de columnas: la dórica, o de orden dórico, que representaban lo sobrio y lo pesado. Por otro lado, teníamos a las de orden jónico, que representaban lo fino y lo rico, también lo femenino. Y por último tenemos las de orden corintio, que representaron lo ornamental. Estos templos siempre se situaron en los grandes santuarios o en las polis, convirtiéndose en su centro. Era la casa de la gran estatua, o pues para ellos de sus dioses. Por ello era diferente y no se podían hacer rezos ni celebraciones sino por fuera de este, que normalmente eran sacrificios. Los templos estaban formados por naos. Los naos es la estancia que guarda la estatua, alargada pero proporcionada al final, dividida en diferentes soportes, normalmente 3 o 2 navíos, columnatas dobles superpuestas, y hay una única puerta a los pies por donde entra la luz, y casi no vemos, solo pequeñas ventanas en la parte de los muros. También
Los templos están compuestos por los pronaos, que era el pórtico de los naos, y los opistótomos, que era un falso pórtico en la parte posterior de los naos, y el arintón, que es la estancia tras los naos y cerrada al exterior. Un templo se podía denominar de diferentes formas. Teníamos el prostilo, que tiene naos, el dípero, que tenía columnas exentas dobles. Teníamos el anfitrostilio, que tenía pronaos y opistodomos, el perceptible perietro, que tenía columnas adosadas, el antitis, columna entre las antes, el aptero, que no tenía columnas alrededor, el perípetro con columnas exentas alrededor, el monopetro, que tenía una planta circular, y el distito, que tenía una columna al frente y otra atrás. La cubierta exterior era de 2 aguas y este se realizaba con tejas planas y una pequeña curvatura al juntarlas. Esto se usaba para envejecer el tellado y alejar el agua de los muros, que obviamente, como era la casa del dios, no querían que se dañara. Los templos clásicos más representativos fueron la Acrópolis, los Policeleos, el Parteón, el Templo de Atenea, el Erectón, el Tesión. Como pueden ver aquí en el video, estamos mostrando algunos. Hubieron, aparte de los templos, otras construcciones, como por ejemplo el Toloi, que fueron construcciones religiosas grandes. Eran santuarios circulares que se levantaban sobre queples y tienen una selladura de una sola puerta. Son peripetras y tienen también columnas. También tenemos la linterna de Elísates, que eran de carácter conmemorativo. Servían para guardar trípodes con los que se premiaban autores y se encontraban en las calles. De los trípodes que llevaba el teatro de los dinosos. También teníamos mausoleos, como el mausoleo de Halicarnaso, que fue un teatro, y los estadios, que también fueron considerados estadios, y muchas partes más. Ahora, del arte griego vamos a pasar de su arquitectura a su escultura, que fue la manifestación artística más representativa de los griegos. El tema que más repitieron fue el cuerpo humano, que sirvió para representar héroes, divinidades y mortales. Al igual que en su arquitectura, valoraron principalmente la proporción, el equilibrio y el ideal de belleza. Los materiales que más emplearon fueron el mármol, el bronce, y su evolución técnica se divide de la siguiente manera. Primero estuvo la época arcaica, donde las figuras eran representadas estáticamente, sin movimiento de frente porque existía la ley de la frontalidad y en posturas rígidas. Sus ojos eran grandes y expresaban una sonrisa forzada, que se conoció como sonrisa arcaica. En ellas se apareció una clara influencia de la escultura egipcia. Son muy representativas los jóvenes atletas. La época clásica, por el contrario, se caracterizó con las figuras que se hicieron más naturales, más expresivas, adquiriendo más movimiento y posturas menos forzadas. Desapareció la ley de la frontalidad y los escultores se afanaron en la búsqueda de la perfección y de belleza ideal, aplicando estrictas reglas a sus obras. Luego, en la época helenística, las esculturas fueron dotadas de un mayor dinamismo o movimiento, así como de realismo. Ya no se trataba de representar el ideal de belleza, sino la naturaleza tal y cual es, alegre o dolorosa, bella o fea, incluso trágica. La escultura fue imitada y reproducida por humanos y por eso hoy son conocidas. Influenció el movimiento renacentista y neoclásica, y tanto la escultura de las estatuas monumentales se desarrolló en las mismas épocas, pero su obra más representativa fue el Coloso de Rodas. Ahora que ya hablamos de la arquitectura y de la cerámica y de la escultura, vamos a hablar de la cerámica. Se los dije antes, pero bueno, vamos a hablar de la cerámica. ¿Qué es la cerámica? La cerámica fue el testimonio fundamental sobre la vida y la cultura griega,
que tiene formas y motivos decorativos, sobre todo de leyendas heroicas, temas heroicos, juegos atléticos o escenas de la vida cotidiana. Eran elaborados en talleres donde participaba el alfarero y el pintor. Los estilos fueron dos: los vasos de figuras negras, que se decoraban empleando el color negro para las figuras, dejando el color de fondo de la arcilla, y los vasos de estilo con figuras rojas, pintadas en el fondo negro y dejando el color de la arcilla a las figuras. Los detalles de estas están perfilados en negro. Y se dividió en 4 periodos. El periodo geométrico, que se caracterizó por formas geométricas, y el periodo arcaico, que es donde se incluye la figura humana con representaciones mitológicas. Las escenas se organizaron en las franjas horizontales paralelas que permitían una lectura narrativa. Así es, la cerámica cumplió con una función de lenguaje. Y girando la pieza se podía leer sobre esta. También estuvo el periodo clásico, pero en esta la cerámica decayó mucho. Para finalmente, en el periodo helenístico, se renovó todo totalmente, se llenó de color y quedaron ricamente decoradas. La cerámica la tenemos de diferentes tipos. Tenemos la anáfora, que se usaba para conservar y transportar líquidos y granos; la crátera, que servía para mezclar agua y vino; la hidra, que se usaba para transportar agua; el lecito, que se usó como almacenamiento de aceite perfumado destinado al cuidado de la piel. Porque si los griegos se caracterizaron por algo, fue porque siempre se preocuparon por su imagen. El alabastrón, que es un frasquito de perfume, normalmente era de vidrio o alabastro. El enocle, que era una jarra que se usaba para sacar vino de la cuatera antes de servirlo. La clixis, que fue una copa para beber vino que tenía un cuerpo relativamente profundo. Y los esquipos, que era una taza de vino profunda con 2 asas. Los ascos, que se utilizaron para servir pequeñas cantidades de líquido, como por ejemplo aceite, para rellenar lámparas. Los pisis, que como la mujer siempre alrededor de la historia los utilizó para contener cosméticos, baratijas o joyería.